Hemos estado estudiando el libro de Mateo y hemos venido estudiando el capítulo 5. Si tienen ahí su Biblia, sus dispositivos, capítulo 5. Y hemos estado estudiando lo que se le ha llamado el Sermón del Monte, ¿sí? El sermón más famoso de Jesús. Entendemos que el libro de Mateo está enfocado en la enseñanza de Jesús, en el discurso de Jesús, ¿sí? Y pues aquí precisamente en el capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7 está este gran discurso del Señor en el Sermón del Monte. Y bueno, si quieres regálame warm up. Normalmente hacemos como un calentamiento tomando cositas claves del estudio anterior y de esta forma entrar en contexto para ir al estudio de hoy. Y la siguiente, porfa. Eso, ahí estamos. El Sermón del Monte, el discurso más famoso de Jesús, tal vez el más complejo, dicen algunos el más difícil de vivir, porque pues esto de poner la otra mejilla, esto de amar a tus enemigos no es tan fácil, ¿cierto? Y algunos le llaman a este Sermón del Monte, le llaman el manual del discípulo o el manual del ciudadano del reino de los cielos. Otros lo definen como el carácter de Jesús, porque es lo que Jesús nos está enseñando, pero es lo que Jesús vivió y nos modeló a través de su vida aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces no es que el Señor nos esté pidiendo algo que Él no nos haya modelado, no nos haya enseñado. Eso es interesante. Y bueno, dentro de este Sermón del Monte dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Hablábamos de eso, que eso nos hace una referencia a que va a subir el nivel de la conversación. Son muchos los que seguían a Jesús, pero muchos no lo seguían por las razones correctas, ¿cierto? Muchos buscaban algo de Jesús. Entonces vamos a subir el nivel de la conversación, de lo que vamos a hablar, y dice que subió al monte. El monte es referencia para los judíos de la ley de Dios, donde Moisés recibió la ley de Dios, ¿cierto? Ahora, muchos dicen, ¿es esta entonces una nueva ley lo que Jesús iba a poner? Y no, es la interpretación correcta, la interpretación adecuada de la ley. De eso nos habla el Sermón del Monte, y pues ahí tenemos las famosísimas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es interesante, los pobres en espíritu. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Pero por qué pobreza? Si uno tiene que ser rico, pues en espíritu, y pues si se da materialmente, pues bienvenido, ¿no? Pero en espíritu uno debe ser rico. ¿A qué hace referencia a esa pobreza espiritual que habla la Biblia? Para mí eso fue una duda. Yo no entendía eso. Muchos años no entendía eso. Ahora entiendo que hace referencia a la incapacidad que tiene el ser humano de ser un ser espiritual sin Dios, ¿sí? Podemos ser seres espirituales a través de Dios, a través de Él. Por eso dice que el reino de los cielos se acercó. El ser humano no podía llegar a Dios. Aún con toda la religión, aún con toda la tradición, con todo, imposible. Por eso el reino de los cielos se acercó. Esos son los pobres, los que reconocen eso, que no podemos ser nuestro ser espiritual parte de nuestra comunión con Dios, ¿sí? Bienaventurados los que lloran, precisamente esos que entienden que no pueden acercarse a Dios, que no pueden llegar a Dios, sienten profundo arrepentimiento y profundo dolor. A eso hace referencia el Sermón del Monte. Los mansos, no los mensos, los mansos. Estas personas que ya reconociendo esto, Dios empieza a ser real en su vida y empiezan a manifestar eso, ser mansos. Los que tienen hambre y sed de justicia, me encantó cuando hablamos de esto, porque la justicia humana, y nosotros nos imaginamos esta justicia, el que la hace la paga, punto final. Vemos las noticias en televisión y decimos, uy, si yo fuera Rambo, si yo fuera Superman, ¿cierto? De ver tantas injusticias. Pero la justicia de Dios, Dios mío, la justicia de Dios, en la justicia de Dios, el justo murió por los injustos. En la justicia de Dios, el inocente muere por los culpables. Y eso es de eso es que nos va a hablar el Sermón del Monte todo el tiempo. Entonces, cómo ser agentes también de esa justicia de Dios, no de esta justicia de los hombres, como lo decíamos hace un segundo. Por supuesto, los misericordiosos. ¿Ustedes recuerdan este pasaje hermoso que hay en la Biblia sobre un samaritano que se encontró a alguien que fue herido por ladrones? Dice Jesús, contando esta historia, que
que inicialmente pasó un levita, un sacerdote, estas personas que eran los religiosos de la época, y lo dejaron ahí tirado. Pero un samaritano, entre samaritanos y judíos había una rivalidad tremenda. Ellos no se querían, no eran compatibles tanto en sus tradiciones como en sus tradiciones religiosas. Entonces esto era una bofetada para ellos, porque lo que estaba diciendo era que el enemigo era quien estaba teniendo misericordia de esta persona que había sido golpeada, robada, etc. ¿Sí? Y realmente es lo que pasa con Jesús, porque nosotros, dice la palabra que nosotros con Dios éramos enemigos. Y Dios, Jesús, vino a reconciliarnos nuevamente con Dios. ¿Sí? Los misericordiosos. Ahora nosotros, como somos también esos agentes de la misericordia de Dios, y buscamos que las personas a través de la palabra y a través del mensaje de Jesucristo se reconcilien con Dios. ¿Sí? Bueno, los de limpio corazón, los pacificadores, me encanta porque habla de que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es el mayor pacificador? ¿Quién fue quien nos reconcilió con Dios? ¿Quién hizo la paz entre el hombre y Dios? Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios. Si nosotros a través de esta palabra y del mensaje del Evangelio logramos que una persona, que las personas se reconcilien, hagan la paz con Dios, seremos llamados hijos de Dios. Es como su Hijo, que hizo la paz precisamente entre nosotros y Dios, ¿cierto? Interesante. Y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Indudablemente, cuando venimos a Dios y entendemos y empezamos a buscar la forma de vivir de acuerdo a esto, nos vamos a encontrar en un mundo que está a veces en contra de nosotros, y nosotros tenemos que en muchas ocasiones ir contra corriente, ¿cierto? Y este contracorriente es en la universidad, es en el colegio, es en el trabajo. No es fácil, es difícil, pero pues costó la vida de Jesús en la cruz del Calvario. Para Él tampoco me imagino que fue fácil en ese momento, ¿cierto? Entonces, que eso nos inspire también a vivir, a llevar esa vida que Dios desea que nosotros vivamos. Ahora, siempre hemos visto la vida cristiana como eso, como tengo que dejar esto, ahora no puedo hacer eso porque ahora soy cristiano, entonces ahora no hago esto, ¿cierto? Es como lo que normalmente viene a nuestra mente. O a algunos no le han dicho, uy, usted que es cristiano y usted haciendo eso, ¿cierto? Que en algunas ocasiones nos lo han dicho. Es difícil, pero miren que hablábamos hace unos días de que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que una persona encuentra y va y vende todo lo que tiene y viene y compra el campo. ¿Por qué compró el campo? ¿Porque le gustó el campo? No, porque en el campo había un tesoro. Y gozoso dice que vendió todo. Ese es el real gozo del cristiano, del que habla la palabra de que el gozo del Señor es mi fortaleza. Ese gozo en el que cuando encontramos el tesoro, no el campo, ¿sí? Y eso es muy aplicado a la iglesia de Dios, a los cristianos que estamos en el campo, en la iglesia. Pero estando en el campo, no entendemos que aquí no venimos por el campo, vinimos por el tesoro. Y cuando encontramos realmente el tesoro, que es Jesús, pues lo demás ya no tiene valor. Y cuando yo entiendo que lo demás no tiene valor, pues soy un hombre feliz. Soy feliz, porque lo que necesitaba, lo más grande que necesitaba y no podía tener, Dios me lo dio. A mí gratis. Costó su vida en la cruz, pero a mí me lo da gratis. Entonces, esto, cuando entendemos que Jesús es ese tesoro, ¿cómo? Orando, buscando a Dios, leyendo su palabra, teniendo comunión con mis hermanos, en estas dinámicas, creciendo, encontrando un propósito en Dios, entendiendo lo que Él quiere para mí, buscando su presencia, cantándole, orándole, adorándole, todo esto, todas estas disciplinas espirituales, de esta forma, poco a poco, encuentro a Jesús, y principalmente aquí. Yo creo que Jesús está aquí.
Es increíble cuando nos acercamos a la palabra de Dios y en versículos, en pasajes que hemos pasado una y otra vez, Dios nos revela cosas nuevas porque está viva, ¿sí? Entonces que entendamos que ese tesoro es el que nos ayuda a dejar todo lo demás y no solo eso, gozosos. Ese es el gozo que es nuestra fortaleza, viene de ahí, ¿sí? No es esa alegría, ese deseo de saltar, eso es bonito y lo sentimos como seres humanos, ¿sí o no? Lo sentimos, está bien, pero que entendamos que para poder llevar esta vida de la que Jesús nos habla en el Sermón del Monte, es necesario encontrar ese tesoro, ¿sí? Ese tesoro es Jesús. La palabra es Jesús, el Evangelio es Jesús, el Evangelio es una persona, es Jesús, ¿cierto? Cuando Él se hace real en mi vida, su naturaleza, su esencia, su sustancia se hace real en mí, yo puedo acercarme a esto que Dios está hablando, que Dios nos habla en el Sermón del Monte. Ahora, dice el verso 12 del capítulo 5, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jacobo. Y para el día de hoy nos corresponde el verso 13. Vamos a hablar hoy solo del verso 13. Normalmente este es un pasaje que se suele estudiar verso 13, 14, 15 y 16. Inicialmente pensé hacerlo así, pero es lo que sucede. Uno empieza a escarbar y a encontrar cosas y uno dice, wow, esto está tremendo, esto también está tremendo. Entonces no, es mejor pasito a pasito y próxima semana revisamos la siguiente parte. La sal de la tierra. ¿Han escuchado eso? O sea, somos los salados. La sal de la tierra. Para eso vamos a leamos Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Y como les dije, vamos a estudiar hoy el verso 13. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Ahí vamos bien, listo. Dice Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a ver todo eso, hollada, ¿a qué hace referencia todo eso? Luego el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Qué maravillosa oportunidad, Señor, que nos regalas de estar una vez más alrededor de tu palabra, maravillosa, eterna, grande, poderosa, Señor. Gracias, Señor. Permítenos ver en ella las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, Señor, por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Miren que Jesús les va a decir aquí, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Y a quién le está diciendo esto el Señor? A unos pescadores, a personas muy seguramente despreciadas, muy seguramente subestimadas. Pescadores, personas del vulgo, dice la palabra, que eran personas del vulgo, que reconocían que habían estado con Jesús. Eso me parece tremendo, ¿cierto? Y a ellos les está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, y luego les va a decir la luz del mundo. Increíble, o sea que nosotros podemos calificar, ¿sí o no? Es lo primero que vemos aquí. ¿A quién les está diciendo Dios esto? Ahora, la sal de la tierra, es diferente el contexto para nosotros. Para nosotros una persona salada es que está de malas, ¿cierto? Una persona de este man en la costa, decimos mucho eso. Ey, pero qué man tan salado, ey. Decimos eso, ¿sí? Yo soy de la costa, soy costeño, orgullosamente costeño domesticado. Así dice mi esposa. Bueno, chiste viejo. Obviamente lo que Jesús
está diciendo no tiene que ver con eso, con una persona salada, con una persona de malas, como lo interpretaríamos hoy en día, sino todo lo contrario. Y entonces, en base a eso, de que Jesús toma esta imagen, este símil, esta comparación, esta metáfora, y nos compara con la sal de la tierra, pues me di a la tarea de buscar estas propiedades de la sal, qué comentarios hay alrededor de la sal, y que muy seguramente, pues, ¿quién creó todo? Pues Dios. Él sabía muy bien todas esas cosas que vamos a hablar respecto a la sal y cómo las podríamos nosotros ver en nuestra vida y aplicarlas nosotros en nuestro día a día. Entonces, lo primero, obviamente, la sal se utiliza para los alimentos. Es lo primero que viene a nuestra mente, ¿cierto? Y no solo es para salar los alimentos, sino que dicen que potencia el sabor de los alimentos. Si no es que yo voy a sentir todo más salado, no necesariamente, sino que va a potenciar las características y los sabores esenciales del alimento. Tremendo, ¿cierto? Potencia el sabor de los alimentos. Lo voy a ir diciendo y vamos a ir meditando qué podemos ir tomando ahí para nosotros. Ahora, lo que Dios les está diciendo es, si nosotros somos la sal de la tierra, mire cómo podemos cambiar la oración. Lo que está diciendo Jesús es, sin ustedes la tierra sería un lugar insípido, ¿cierto? Si nosotros somos la sal, ¿cierto? Somos los que ponemos el sabor, el flow, si eso somos nosotros, sin nosotros la tierra para Dios sería un lugar insípido. Tremendo, porque vemos que Dios está dando valor a lo que somos. Sí, y ya vimos a quién le dijo esto. Entonces, a pesar de errores, problemas, pecado, horrores, etcétera, 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 ¿cierto? Cómo a través de Él podemos ser la sal de la tierra. Cómo nos estima Él como algo preciado, ¿cierto? Ahora, otro uso de la sal en el mundo antiguo se usaba como moneda de cambio. Pagaban con sal, ¿cierto? Pagaban con sal. De ahí la palabra sal, salario. Muchos hablan de que viene de ahí, de esa raíz, ¿sí? Porque pagaban con sal. Moneda de cambio. Interesante, porque tenía valor, ¿cierto? Tenía valor. Nos habla de lo mismo, de lo preciado que somos para Dios. Tenemos valor para Dios. Tanto que, como dije anteriormente, sin nosotros, para Dios, la tierra sería un lugar insípido. ¡Wow! Eso es tremendo, porque ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? O sea, ¿sí? Si creó las estrellas, el universo, ¿cierto? Pero Él nos tiene en gran estima. Eso me parece muy bonito, muy lindo. Somos preciados para Él. Moneda de cambio, potenciamos el sabor, ¿cierto? Una más, y seguramente la conocemos mucho, el tema de conservante, de preservar los alimentos también. En el mundo antiguo, que no habían todos estos temas de refrigeración que tenemos hoy en día, lo que hacían era almacenar los alimentos en sal para conservarlos, ¿cierto? Y que no se dañaran, evitar la putrefacción, ya que la sal, como captura el agua, lo que hace es deshidratar las bacterias y todo eso, lo que hace es matarlas y hace que la comida se conserve. Entonces, wow, aquí podemos ahondar un poquito más y me parece interesante porque eso es la iglesia, la sal, en un mundo que cada vez está más deteriorado, ¿cierto? Más, vemos las noticias, yo no sé si nuestros abuelos, bisabuelos vieran las cosas que nosotros vemos hoy en día en las noticias, o noticias en todo tiempo, aquí y allá, seguramente estarían muy, muy, muy escandalizados. Nosotros ya de alguna forma, nuestro corazón, Dios mío, nos hemos hasta acostumbrado, ¿cierto? A ver asesinatos, a ver un montón de cosas. Es indiscutible que el mundo está deteriorado y nosotros tenemos esa labor de conservar la tierra,
evitar la putrefacción de la tierra. Y pues es una tarea difícil, y aquí hablemos un poquito de eso. Por ejemplo, el hombre caído, ¿cierto? El hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Y muchas veces, seguramente nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? Que pasen todas esas cosas, estos horrores que vemos hoy en día. Y pues no es Dios, es la consecuencia de nuestro pecado, ¿cierto? Es la consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, guiados por nuestro corazón, que es muchas veces nuestro peor enemigo, es nuestro corazón. Nuestras emociones nos traicionan, ¿sí? Y miren, referente al pecado, la palabra pecado significa errar en el blanco, ¿cierto? Imaginemos el blanco, el arco, el blanco, ¿cierto? Los varios círculos y el blanco. Entonces, la ley fue dada precisamente para eso, para que las personas entendieran hacia dónde debían ir. La palabra de Dios hoy es nuestra guía para eso, para que sepamos hacia dónde caminar, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios referente a nuestra sociedad y referente a cómo debemos vivir? Ahora, es interesante si pensamos en eso, de que pecado es errar en el blanco. Nosotros tenemos un blanco que es vivir conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Ese es nuestro blanco. Cuando no lo logramos, porque se vale no lograrlo, ¿cierto? Muchas veces no lo logramos, ¿sí? Muchas veces yo no lo he logrado, muchas veces no lo vamos a lograr. Erramos, pero sabemos cuál es el blanco. El problema es cuando, guiados por el corazón del hombre, como no pudimos dar en el blanco, entonces aquí está el blanco, entonces nosotros, nuestra flecha pegó acá y el blanco está aquí. Entonces el corazón del hombre nos guía, nos lleva y decimos: no, ahora este va a ser el blanco, ¿cierto? Un nuevo blanco. Y así sucesivamente. El otro que dio por acá dice: no, ahora este va a ser el blanco ahora. Y el otro acá, y de manera que cada vez la tierra está más degradada. Y el problema es que ya los que están aquí con su blanco, los que por años nos hemos esforzado, tratamos de vivir conforme a lo que Dios habla, y tratamos de pegarle a este blanco, cuando lo logramos, entonces ya ahora está mal. Y es el mundo de hoy, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ahí estamos, ¿cierto? Pero nuestra labor como iglesia es vivir conforme a su palabra y de esta forma ser la sal de la tierra. Uy, eso me emociona. Miremos un segundito Primera de Pedro 4:4, por favor. Lo voy a leer. Me siguen hasta ahí. 4:4. Dice así, hablando precisamente de esto de los que tienen este blanco, y cuando por fin lo logramos, ahora resulta que está mal, ahora el blanco es otro. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. ¿Recuerdan lo que hablábamos de los perseguidos por causa de la justicia? Cuando nos esforzamos por hacer la palabra de Dios, por buscar su presencia, por vivir conforme a ella, muchas veces recibimos es esto, porque ahora esto que era bueno ya no es bueno, es malo, ¿cierto? Lo bueno es ahora otra cosa. Pero como siendo sal de la tierra, conforme a su palabra y conforme a su amor y a su voluntad, podemos lograr esto. Ahora, Romanos, uno más, dentro de este mismo contexto. Romanos 12:2 dice: ¿dónde estoy? 12. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ser sal implica no conformarnos. La palabra es amoldarse, ¿sí? Tomar la forma de. No tomemos la forma de este mundo. Seamos sal. Listo, tremendo. Wow. Ahora, continuamos. Ahí está Miguel, que Miguel sabe de carros. Me acuerdo que mi papá, yo soy de la costa,
soy de Montería, vivimos muchos años en Sincelejo, 25 minutos de Tolú, 30 minutos de Tolú, Coveñas. Bueno, en ese entonces era más porque los carritos no eran como así. Y me acuerdo que mi papá siempre íbamos a playa, volvíamos de playa y lo primero que hacía era mandar a lavar el carro. ¿Cierto? Eso es porque también, sí, la sal, aunque preserva los alimentos, sí tiende a este tema de corrosión de este tipo de cosas, materiales. Uf, qué contraste tremendo encontramos ahí. Preserva los alimentos, pero crea corrosión en cosas materiales. Entonces, wow, porque nos ayuda a enfocarnos dónde debe estar puesta inicialmente nuestra mirada, dónde debe estar puesto nuestro propósito, dónde debe estar puestos nuestros ojos. Muchas veces no es en esto material, sino por el contrario, debe ser en Dios, en su propósito, en su voluntad para mí. Eso es ser sal de la tierra. ¿Listo? Me parece tremendo. ¿Ok? Bueno, también hay un par de cosas interesantes. La sal también se usa para remedios, medicinas, tiene efectos inmunológicos, curativos, disminuye los procesos infecciosos. Todo esto es propiedades de la sal. Ahora, hay un uso interesante que me pareció interesante a raíz de una película que vi hace muchos años. Yo dije, oye, pero ¿por qué sal? La sal se utiliza también, no sé si sabían eso, para derretir el hielo, la nieve. ¿Sabían eso? Que se compra determinada sal industrial con ciertas propiedades también, me imagino, para esparcir en los caminos y la sal derrite la nieve. ¿Sabían eso? O sea, descongela, desenfría. Sí, lo digo intencionalmente para que meditemos, pensemos en qué significa eso para nosotros hoy. Entonces, descongela, abre caminos. Esa es la sal. Abre caminos. Brutal. Eso somos nosotros. Eso debemos ser como iglesia. Abrir caminos. ¿Y el camino para qué es? Para que las personas encuentren a Dios. ¿Sí? Somos sal. Descongela. Me acordé de Frozen. Un acto de amor descongela el corazón. ¿Se acuerdan? Tengo 2 niñas, una de 14, otra de 7, entonces estoy familiarizado con el tema. Pero la sal descongela, ¿sí? Y abre caminos. Ahora, cuando dice de ser hollada por los hombres, cuando pierde su sabor y ser hollada, se refería a ser pisoteada. Y es que la sal, cuando no cumplía con las propiedades que ellos necesitaban, y ahorita miraremos un poquito de eso, lo que hacían era que la usaban, la sal más insípida, por decirlo de alguna forma, la usaban para los caminos, para que no creciera vegetación ahí, la usaban ahí y las personas pudieran caminar. Por eso habla de pisoteada, ¿sí? Esa sal era usada para eso. Ahora, esto me encantó y aquí quiero que hablemos un poquito. Me tocó ponerme a estudiar química y todo eso. La sal, el cloruro de sodio, ¿cierto? Esta molécula, esa es la sal. Miren lo que hablan de esta molécula de sal. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos más el día de hoy. Creo que hay algo lindo ahí. Y como iglesia, como semilla, quiero que apropiemos eso en nuestro corazón. Dice así. Cloruro de sodio. Comentan que es la molécula de asociación más estable. ¿Sí? Estable. Y dicen que en esta molécula hay algo que se llama el enlace o el enrejado enlace iónico covalente. ¿Qué es eso? Eso significa que lo importante no es ni el cloro ni el sodio, sino la forma como están enlazadas.
¿Sí? Como si Dios nos esté diciendo, lo importante, ustedes son la sal, pero lo importante no son ustedes, son cómo están unidos. ¡Wow! Tremendo. Hablábamos ahorita con David que muchos años la iglesia se preocupó tanto porque los jóvenes y las personas que iban a la iglesia fueran sal, ¿cierto? Que la misma iglesia no era sal para estos jóvenes. ¿Sí? Y cuando hablemos de la luz del mundo también es referente a eso. Los primeros que debemos sazonarnos somos nosotros como iglesia. Y lo demás va a ser una consecuencia, ¿cierto? Lo importante no son ustedes, sino cómo están unidos. Esa es la iglesia, unida por el amor de Dios, ¿cierto? Miren que la iglesia primitiva, Josefo en su tratado, un historiador, habla de eso, de que la iglesia primitiva, los paganos de ese primer siglo decían, y eso está así como una frase famosa, ved cómo se aman los primeros cristianos, dispuestos a dar la vida por otro en tiempos de persecución y todo eso. Simplemente entendieron las palabras de Jesús. Wow. Las palabras de Jesús referentes al amor al prójimo, ¿cierto? Al amor a mi hermano, dar mi vida por mi hermano. Eso es la iglesia. Y cuando logramos al fin eso, es que podemos ser sal para el mundo. Miremos un momentico Juan 17, por favor. Vamos a ir a Juan, ya vamos terminando. Juan capítulo 17, verso 18. El título de este pasaje de Juan en el capítulo 17 es Jesús ora por sus discípulos. ¿No les parece interesante escuchar a Jesús? ¿Cómo oraría Jesús por nosotros? Me parece lindo. Y dice, desde el verso 18 lo voy a leer hasta el verso 26. Dice así, Juan capítulo 17, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Como qué? Como sal, ¿cierto? Son sal. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todo esto tiene referencia a que somos sal. Los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Este enlace iónico covalente que nos habla la molécula del cloruro de sodio. Sean uno, dice. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia quiere que el mundo conozca al Señor, pero la iglesia no es uno, ¿cierto? Debemos ser uno. Esa es nuestra misión y eso lo logramos a través del amor unos por otros. Ahora, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren cómo termina la oración Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. El sacrificio de Jesús, es la muestra más grande de amor para el ser humano, ¿cierto? Sacrificio de Jesús es lo que tenemos que hacer, darnos por las personas, ¿sí? Y es lo que procuramos hacer aquí en Semilla, darnos por las personas. La única forma de mostrar amor real, amor genuino, no es venga y miremos cómo podemos aprovechar tus habilidades, aprovechar tus recursos. No somos Semilla por eso, eso me gusta. No somos Semilla porque ven y trae tu semilla. Somos Semilla porque queremos
que las personas son la tierra para poner esta semilla. Eso es. Y eso se hace con amor, no hay otra forma. Con amor, dándonos por los demás. Miren, me encanta. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado, el amor con que el Padre ha amado a Jesús, esté en nosotros. Y yo en ellos. Tremendo. Tremendo. Es la forma de ser sal para la tierra, la única forma, ¿cierto? Iniciando con el amor, entre nosotros y de esta forma es que se va a esparcer por el mundo entero. Y ahora, ya para terminar, ¿han ido a la Catedral de Sal en Zipa? Lindo, ¿no? Bonito. Me pareció muy bonito que también hacen lámparas, ¿cierto? De sal. Y lo que coincide perfectamente con el siguiente tema que lo veremos en el próximo estudio, y es ser luz. ¿Cierto? Tremendo. Lámparas a partir de la sal, que crean luz, y el Señor nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces miren todo lo que está ahí. Iniciamos con el sabor, ¿cierto? Luego fuimos moneda de cambio, somos preciados para Él. Conservantes, vivir conforme a su palabra, proclamarla para que todos tengamos este manual de vida para nosotros. Conserva los alimentos, pero corroe las cosas materiales. Remedio, medicina, propiedades inmunológicas y curativas. Descongela el frío, descongela el hielo, descongela la nieve. Wow. Cloruro de sodio, una molécula en la que lo importante no son ni el cloruro, ni el cloro, ni el sodio, sino la unión que hay entre ellos. Y también hacen lámparas a partir de la sal. Y dejamos ahí el to be continued para el próximo tema, que es: somos la luz del mundo.